El 30 de agosto de 2021, la gasolina con plomo fue finalmente eliminada en todo el mundo. Sin embargo, las secuelas que dejó siguen presentes. Durante casi un siglo, miles de millones de personas respiraron sin saberlo gases tóxicos procedentes de esa gasolina con aditivos de plomo. Esa sustancia venenosa reduce la capacidad intelectual, favorece la aparición de cáncer y puede aumentar hasta un 70% el riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué apareció un veneno tan terrible? ¿Y por qué tardamos cientos de años en librarnos de él? Música. Esta es Claire Patterson, una de las geoquímicas más brillantes de Estados Unidos en el siglo pasado. En 1944 Patterson fue invitado a participar en el primer programa de fabricación de armas nucleares de la historia, el Proyecto Manhattan. Allí tenía una misión muy concreta: enriquecer uranio separando el isótopo uranio-235 del uranio-238. Eso se hacía con la ayuda de un aparato llamado espectrómetro de masas. Este dispositivo puede separar isótopos de un mismo elemento. Si no lo sabes, los isótopos son átomos del mismo elemento químico que tienen el mismo número de protones, pero un número distinto de neutrones en el núcleo. Por ejemplo, todos los átomos de uranio tienen 92 protones y 92 electrones. Pero el uranio-235 contiene 143 neutrones, mientras que el uranio-238 tiene 3 partículas más. El espectrómetro de masas es lo bastante sensible como para distinguir esa mínima diferencia. Cuando terminó la guerra, Patterson siguió su doctorado en la Universidad de Chicago. Allí continuó trabajando con el espectrómetro de masas, pero ahora para responder a un misterio mucho mayor. ¿Cuánto tiempo ha existido la Tierra? Desde la época de Julius Africanus, hacia el siglo III, se creía que el planeta apenas tenía 5.700 años. Durante la Ilustración, las estimaciones subieron primero a millones y después a miles de millones de años. Cuando Patterson empezó a investigar, la comunidad científica confiaba en una cifra aproximada de 3,3 mil millones de años. Aún así, esa cifra seguía siendo motivo de mucha discusión. En Chicago, Patterson trabajó bajo la dirección de Harrison Brown, un químico nuclear igualmente obsesionado con la edad de la Tierra. Brown estaba convencido de que el uranio era el reloj natural del universo. El uranio tiene una vida media extremadamente larga y el producto final de su desintegración son isótopos de plomo muy estables. Por ejemplo, 1 kilogramo de uranio-235 tarda 703 millones de años en transformarse a la mitad en plomo. 1 kilogramo de uranio-238 tarda unos 4,5 mil millones de años. Si medimos la proporción entre estos elementos en una roca cualquiera, podemos saber exactamente cuándo se formó. Así que calcular la edad de la Tierra era, en teoría, posible. El problema es que las rocas terrestres no conservan su estado original desde los inicios del planeta. El vulcanismo, la tectónica de placas y la erosión han renovado muchas veces la corteza y borrado las huellas iniciales. Patterson necesitaba un material verdaderamente primitivo, intacto desde que nació el sistema solar. ¿Dónde encontrar algo así? La respuesta estaba en los meteoritos. Son fragmentos que quedaron cuando se formó el sistema solar. A diferencia de la Tierra, no han sufrido tectónica ni un vulcanismo tan intenso, de modo que su composición primitiva sigue relativamente intacta. Al caer sobre nuestro planeta, traen consigo un registro químico de aquellos primeros tiempos. Ese registro permite a los científicos medir su edad. Por eso Patterson eligió una muestra tomada de un meteorito hallado en el Cañón Diablo, cerca de un cráter en Arizona. El resultado fue contundente. La Tierra tenía 4,55 mil millones de años. Esa cifra sigue siendo hoy la más aceptada por la comunidad científica. Sin embargo, durante el proceso apareció un problema. Los datos del uranio eran muy estables. Pero las cantidades de plomo eran anormalmente altas, mucho más de lo que podía explicarse por la desintegración del uranio en la muestra. Al principio Patterson sospechó que el error venía de instrumentos sucios. Limpió todo con extremo cuidado, empleó agua destilada ultrapura. Pero incluso así, las mediciones seguían mostrando un exceso de plomo. Era evidente que existía una cantidad extra de plomo en el entorno. La cuestión era de dónde venía. Para encontrar la respuesta hay que retroceder a principios del siglo XX. En 1908, sobre un puente de la ciudad de Detroit,
capital del automóvil en Estados Unidos, una mujer se encontraba en apuros. Su Cadillac se había parado de repente. Por suerte, un hombre que pasaba por allí vio la escena y decidió detenerse para ayudarla. En aquella época no existía el botón de arranque. Para encender el motor, el conductor tenía que girar a mano una manivela metálica situada en la parte delantera del coche. El hombre se agachó, agarró la manivela y la hizo girar con todas sus fuerzas. El motor estalló en marcha, pero la reacción del arranque devolvió la barra con violencia y le golpeó de lleno en la cara. Acabó con una herida tan grave que no consiguió sobrevivir. Ese hombre era Ben Carter, un inventor de automóviles que había creado la marca Carter. Su muerte conmocionó a todo el sector, entre ellos a Leland, fundador de Cadillac. En una biografía publicada años más tarde, Leland escribió: "Me arrepiento de haber fabricado coches, de esos malditos arranques de manivela. No voy a permitir que Cadillac vuelva a hacer daño a nadie". Estaba decidido a eliminar aquel mecanismo peligroso. Charles Kettering, un ingeniero brillante, recibió de Leland el encargo de crear un sistema de arranque completamente nuevo. En 1911 salió al mercado el Cadillac Model 30 y causó sensación. Por primera vez en la historia, bastaba con girar una llave para arrancar un coche. Además del innovador arranque eléctrico, el Model 30 tenía un motor muy potente. Desarrollaba 40 caballos y alcanzaba 72 km por hora, el doble de la velocidad del Ford Model T, el coche popular por excelencia. Pero el Model 30 distaba de ser perfecto. El ruido del motor era muy desagradable, semejante al de un martillo golpeando metal. El origen estaba en los cilindros. Allí el pistón sube y baja sin parar, comprimiendo una mezcla de aire y gasolina. En condiciones normales, la bujía salta justo cuando el pistón alcanza el punto más alto, la mezcla explota y el motor entrega potencia. En el Model 30, la relación de compresión era demasiado alta. La mezcla se inflamaba por sí sola antes de tiempo, antes de la chispa de la bujía. Resultado: en lugar de explosiones rítmicas y controladas, se producían muchas detonaciones desordenadas. La presión golpeaba las paredes metálicas y generaba ese sonido grave y metálico. Los ingenieros llamaron a este fenómeno detonación o golpeteo del motor. No solo era ruidoso. También desperdiciaba combustible y sometía al pistón a golpes constantes. Los cilindros se desgastaban y el motor envejecía muy deprisa. Existía, sin embargo, un modo de eliminar el problema. Cambiar el combustible. Cada combustible soporta un nivel de presión distinto antes de inflamarse de forma espontánea. Un compuesto llamado N-heptano se enciende con mucha facilidad. Con solo una ligera compresión en el motor, se inflama de inmediato y provoca el golpeteo. En cambio, el isooctano es mucho más estable. Soporta altas presiones en el cilindro sin arder por sí solo. Eso permite que el motor funcione suave y silencioso. Para cuantificar esa resistencia a la detonación, los científicos crearon el índice de octano. El isooctano se definió como 100. El N-heptano como 0. En la práctica, la gasolina no contiene solo esos dos compuestos. Es una mezcla compleja de decenas de hidrocarburos. Pero para simplificar, se tomó esa escala N-heptano/isooctano como referencia. Así, el número de octano de una gasolina indica cuánta calidad isooctano tiene frente al comportamiento del N-heptano. Por ejemplo, una gasolina de 95 octanos equivale a una mezcla que se comporta como si tuviera un 95% de isooctano y un 5% de N-heptano. A comienzos del siglo XX la gasolina que se vendía tenía un índice de octano bajo. Se encendía demasiado pronto y provocaba el golpeteo del motor. Kettering quería encontrar un aditivo capaz de subir ese índice. Para convertir la idea en realidad, recurrió a Thomas Migley, un joven ingeniero muy prometedor. Migley probó de todo. Mantequilla derretida, alcanfor, acetato de etilo, un compuesto que da olor a fruta artificial, incluso cloruro de aluminio. Casi nada funcionaba de verdad. Solo el etanol ofrecía alguna esperanza. Este alcohol lograba reducir el golpeteo, pero había que mezclar alrededor de un 10% en la gasolina para notar el efecto. Era demasiado caro y poco rentable. Migley necesitaba algo barato, fácil de producir y eficaz en dosis mínimas. Entonces comenzó a experimentar con el telurio, un elemento muy poco común.
Pero desprendía un olor espantoso, casi imposible de eliminar incluso con baños y lavado de ropa. Fue descartado. El 9 de diciembre de 1921, tras casi 5 años de pruebas en el laboratorio, Migley encontró por fin la respuesta. El plomo tetraetilo. Al añadir este compuesto metálico pesado a la gasolina, el golpeteo desaparecía por completo. No tenía olor, su coste era bajo, la materia prima era abundante y el proceso encajaba bien con la industria. Migley y Kettering corrieron a registrar la patente. Bautizaron el producto como etil, un nombre que recordaba al alcohol etílico y sobre todo, evitaba mencionar la palabra plomo, asociada al peligro. Después se aliaron con 3 gigantes de la economía estadounidense para crear la corporación Etil. Lanzaron una campaña publicitaria masiva. Presentaron la nueva gasolina como un avance científico que inauguraría una era de comodidad y prosperidad. El momento culminante llegó en 1923. Los 3 primeros pilotos en la mítica carrera Indianapolis 500 usaron gasolina con etil. La demanda se disparó. Para abastecer el mercado, la compañía levantó una nueva planta química en Nueva Jersey. Pero aquel comienzo triunfal pronto se convirtió en tragedia. Al cabo de pocos meses de funcionamiento, decenas de trabajadores de la planta comenzaron a comportarse de forma extraña. Entraban en pánico, sufrían convulsiones, gritaban como si hubieran perdido la razón. The New York Times tituló así la noticia: un gas misterioso mata a 4 personas y deja a otra enloquecida y herida en el laboratorio de Standard en Elizabeth, Nueva Jersey. En solo una semana, los hospitales de la zona recibieron otros 36 pacientes con síntomas similares. En apenas 2 meses, al menos varias personas habían muerto. Los mejores especialistas en toxicología y en contaminación por gases de escape alzaron la voz. Llamaron al plomo tetraetilo el asesino silencioso. El peligro no se limitaba a los obreros de la planta. Podía extenderse a millones de personas que respiraban el humo de los coches en las ciudades. Para calmar a la opinión pública, el 30 de octubre de 1924 Migley convocó una rueda de prensa. Frente a las cámaras, vertió plomo tetraetilo líquido sobre sus manos desnudas. Luego acercó las manos a la nariz y aspiró profundamente durante 1 minuto. Después sonrió y dijo: podría hacer esto todos los días y no me pasaría absolutamente nada. La prensa repitió el gesto como prueba de la seguridad de Etil. La realidad era otra. Migley sabía perfectamente que estaba jugando con un veneno. Pero, ¿hasta qué punto era peligroso? El plomo es extremadamente tóxico incluso en cantidades pequeñas. Una vez dentro del organismo, se hace pasar por calcio. El sistema natural de desintoxicación no puede eliminarlo. Se acumula durante años en los huesos y sigue causando daños mucho tiempo después de la primera exposición. El órgano más castigado es el cerebro. El plomo destruye la mielina, la capa que recubre las fibras nerviosas y permite que las señales se transmitan. El resultado son dolores de cabeza, pérdida de memoria, entumecimiento de las extremidades, deterioro cognitivo. En realidad, la humanidad conoce la toxicidad del plomo desde la antigüedad. Vitruvio, célebre arquitecto romano, dejó escrito que el agua que circula por tuberías de barro es mucho más segura que la que pasa por conductos de plomo. El agua se vuelve nociva cuando atraviesa el plomo. Aún así, esa verdad quedó enterrada. La corporación Etil contrató científicos para defender la idea de que el plomo era un componente natural del entorno y que no había motivo de alarma. El presidente de Standard Oil, Frank Howard, llegó a declarar que la humanidad no podía rechazar un regalo del cielo, solo porque pudiera tener efectos dañinos. El resultado fue que el imperio de la gasolina con plomo siguió creciendo durante 40 años más. Solo cuando Patterson empezó a estudiar la edad de la Tierra se abrió una grieta en esa fachada. A partir de ahí comenzó una de las mayores batallas medioambientales del siglo XX. Para entender la contaminación generalizada por plomo, Patterson acudió al único lugar capaz de registrar la historia del planeta durante millones de años. El océano. Su idea era sencilla. Si el plomo en el mar fuese puramente natural, su concentración sería similar a todas las profundidades. Si procediera de la actividad humana, las capas superficiales deberían contener mucho más. Los resultados fueron claros. En la superficie la concentración de plomo era 10 veces mayor que en el fondo. Patterson revisó entonces la literatura científica.
En ese proceso se topó con datos sobre el consumo de gasolina con plomo en aquellos años. Cuando comparó ambas curvas, hubo una coincidencia casi perfecta entre el plomo liberado por los coches a la atmósfera y el plomo medido en el océano. Solo había una conclusión posible. La contaminación no venía de fuentes naturales. Venía directamente de la industria petrolera. Patterson sabía bien quién pagaba los laboratorios en los que trabajaba. Hacer públicos esos resultados significaba enfrentarse a algunos de los grupos económicos más poderosos de Estados Unidos. Aún así, eligió hablar. Y tras publicar un único artículo en la revista Nature, perdió toda su financiación. Un miembro del Consejo del Instituto de Tecnología de California, director además de una empresa productora de plomo, llamó al rector de la Universidad de Chicago para exigir que silenciaran a Patterson. Poco después, 4 representantes de la industria petrolera se presentaron en su despacho. Fueron cordiales. Le ofrecieron una lista de proyectos y un generoso apoyo económico, siempre que Patterson cambiara de tema de investigación. Él rechazó la oferta de inmediato y les dijo que algún día la ciencia demostraría que la industria del petróleo había envenenado a la población y al medio ambiente. Su imagen pública fue atacada al instante. Los medios empezaron a presentarlo como un excéntrico. Pero pese a la campaña de desprestigio, sus trabajos llamaron la atención de otras instituciones. El editor de la revista Archives of Environmental Health invitó a Patterson a escribir un artículo sobre los efectos del plomo en los océanos. Patterson preparó un ensayo detallado. Enumeró todas las posibles fuentes naturales de plomo. Erupciones volcánicas, incendios forestales, polvo del suelo, sal marina arrastrada por el viento, incluso residuos de meteoritos. Sobre esa base demostró su tesis principal. Solo la metalurgia, los pesticidas, las tuberías y sobre todo, la gasolina con plomo podían explicar el incremento observado. Patterson concluyó que el cuerpo humano podía estar almacenando cantidades de plomo cientos de veces superiores a los niveles naturales. Advirtió que la humanidad vivía en un estado de contaminación grave. El artículo fue remitido a Robert Coe, asesor médico de Ethyl, para que lo revisara. Coe no lo censuró. De hecho, permitió su publicación. Afirmó que un geólogo y físico no sabía nada de biología, y que las conclusiones de Patterson eran un ejemplo de ingenuidad y desconocimiento. Cuando el texto se publicó en 1965, muchos expertos atacaron a Patterson. Le dijeron que volviera a ocuparse de las rocas y dejara el cuerpo humano a los médicos. El Instituto Americano del Petróleo declaró que la evidencia médica demostraba que el plomo ambiental no suponía ningún riesgo para la salud pública. Patterson no se dejó intimidar. Decidió ir más lejos. Viajó a Groenlandia y a la Antártida. Allí recogió testigos de hielo antiguo, capas congeladas que conservaban trazas de plomo depositadas durante siglos. Los resultados fueron impresionantes. El hielo moderno contenía entre 200 y 300 veces más plomo que el hielo anterior a la revolución industrial. En capas más profundas, Patterson halló picos de contaminación que coincidían con la época del Imperio Romano. Hace más de 2000 años, Roma producía plomo a una escala enorme. Se usaba en casi todo. Acueductos, cosméticos, joyas, armas, monedas. Incluso lo añadían al vino para hacerlo más dulce. El precio fue la muerte lenta de miles de esclavos y mineros por intoxicación. Algunos historiadores sostienen que el plomo contribuyó también a la caída de Roma. Aún así, la humanidad no aprendió la lección. Música. Durante muchos siglos, el plomo siguió presente en todas partes. En pinturas, imprentas, cosméticos, tuberías. Hasta la década de 1960, más de 83 millones de coches emitían plomo al aire cada día. Los estudios de Patterson ayudaron a que Estados Unidos reformara la Ley de Aire Limpio en 1970. En 1972, la Agencia de Protección Ambiental ordenó reducir el contenido de plomo en la gasolina. Pero la reducción prevista era mínima, de un 65 a un 60% en 5 años. Para Patterson, aquello no protegía a nadie. Y como siempre eligió la única vía en la que confiaba. Volver al campo y reunir más datos. Esta vez no viajó solo. Junto a varios estudiantes, se dirigió a una zona remota del Parque Nacional de Yosemite. Estaba muy lejos de las grandes ciudades. En teoría, debía ser un entorno limpio.
Tras 4 años de análisis, la conclusión fue la contraria. Incluso aquel lugar aislado estaba contaminado por plomo. El origen era inequívoco. El 95% procedía de los gases de escape de los coches en Los Ángeles y San Francisco. Patterson amplió aún más el alcance de su trabajo. Tomó muestras de huesos humanos modernos y las comparó con restos de personas que habían vivido en Perú hace 4.500 años y con una momia egipcia de 2.200 años de antigüedad. El resultado fue estremecedor. Los cuerpos de los estadounidenses contemporáneos contenían 600 veces más plomo que los cuerpos de aquellas personas antiguas. Mientras tanto, las empresas productoras de plomo tetraetilo se negaban a ceder. Demandaron a la Agencia de Protección Ambiental alegando que la ciencia sobre la gasolina con plomo no era concluyente. Pero las pruebas reunidas por Patterson y otros investigadores eran ya imposibles de ignorar. Las compañías perdieron. La edad dorada del plomo llegó a su fin. En 1976 entró en vigor una nueva normativa sobre gasolina en Estados Unidos. La concentración de plomo en la sangre de la población empezó a descender. Tal como Patterson había predicho, hacia finales de 1995 todas las estaciones de servicio del país se vieron obligadas a abandonar por completo la gasolina con plomo. Por desgracia, Patterson no llegó a ver esa victoria final. Murió 3 semanas antes de la Nochevieja de 1995, a los 73 años. Y aún hubo que esperar hasta 2021 para que Argelia se convirtiera en el último país que dejó de usar gasolina con plomo. La ciencia es como un cuchillo de doble filo. Si se deja cegar por el interés y el dinero, puede volverse contra nosotros. La historia de la gasolina con plomo es una prueba dolorosa de ello. Sin la tenacidad casi obstinada de Patterson, quizá hoy todavía estaríamos respirando ese veneno cada día.